¿Y Néstor cuándo aparece? No, Néstor aparece, estamos hablando del mucho año, más yo estoy tarde. hablando del año 64, 65, y él nació en el año 50, sí. así que va a llegar al 68, 69, a sí. fines del 68, principio del 69. Yo me parece que la forma como él se conectó es que ya avanzado el gobierno de Onganía, la dictadura, intentaron hacer algún avance hacia los sectores juveniles, reuniendo a los dirigentes de los centros de estudiantes de las casas del interior, porque en La Plata, sobre todo, yo desde que llegué ya me habían apalabrado los muchachos de que estaban en el secundario para integrarme al Centro de Estudiantes Universitario Bragadense, que en realidad era un lugar de peña o de encuentro. Sí, aparte cada ciudad, cada provincia tenía una... Era así. Ahora lo tienen más, porque en aquella época medio que nos juntábamos y no teníamos sede. Ahora, con el tiempo se fueron, muchas tienen sedes o casas donde además viven y se alojan los muchachos y las chicas. Bueno, ahí fui tomando conocimiento con ellos también y tratando. Y durante el gobierno de Onganía alguien quiso hacer algo así como querer hacer una liga de estudiantes tomando a los residentes o a los centros de estudiantes de los pueblos. Cometieron un gravísimo error porque el hecho de que no activáramos en los centros de estudiantes y todo era, para decirlo suavemente, pero con sinceridad, los centros de estudiantes y la dirigencia estudiantil de aquella época, de los principios de los 60, era muy antiperonista, muy gorila. Entonces los que veníamos del peronismo nos sentíamos absolutamente indiferentes y cuando vino la dictadura desaparecieron los grupos de izquierda y todo eso, se aplacaron mucho, prácticamente desaparecieron, se aletargó mucho y los centros de estudiantes quedaron ahí en una situación de semiletargo, en algunos casos con algunos apuntes y eso, pero no había actividad política en la universidad. Nosotros sí empezamos a tenerla mucho más porque acompañábamos los conflictos gremiales y teníamos actividad y en ese periodo y en el comedor universitario fue donde la Federación Universitaria de la Revolución Nacional, que así se llamaba nuestra agrupación, tuvo mayor crecimiento. Todo muy natural se fue dando, digamos, hasta conocerlo a Néstor Kirchner, todo muy natural en su vida, no lo pensó, digamos, ser militante, fue algo que vino en su vida. Correcto, claro. Pepe Salvini era el presidente del Centro de Estudiantes Santacruceños y Néstor Kirchner era el vicepresidente, así que por ahí. Pero a ver, si yo, anécdotas muy puntuales, no sería crearlas imaginativamente, claro, inventar, porque era una dinámica muy grande, además nos juntábamos a entrenar estudiantes, venían de todos los pueblos, de todos los lugares, después se fueron aproximando, uno no es que un día, como ingresar a la facultad, que a partir de tal día tengo clase, sino que un día va a una reunión, otro día nos encontramos en un acto, se fue haciendo escalonadamente, y 5 años de diferencia entre alguien de 25 y algo de... Es una diferencia importante. En la universidad es más importante que esta altura. Claro. Leo sí tiene también una pregunta. Sí, Buenas noches, diputado. Usted como jefe de la Juventud Peronista en los años 70, ¿cómo es la participación de los jóvenes desde la aparición del kirchnerismo? Muy masiva, se dio un fenómeno, porque estábamos los núcleos militantes que proveníamos y que se mantuvieron siempre en contacto con la resistencia, con los restos de la resistencia, en campaña de solidaridad con los presos peronistas que siempre lo sabía, o con los presos sindicales en general, pero no se lograba una masividad. La dictadura de Onganía lo gobernó los primeros 3 años y pico sin ni siquiera declarar estado de sitio y sin haber tocado la estructura del Poder Judicial. En cambio, era una apatía muy grande. Para producir hechos que tuvieran resonancia teníamos que esforzarnos mucho y no lográbamos adhesiones. Recién, a partir del 68, 69, se empezó a dinamizar un poquito más la cosa, pero todavía para núcleos de activistas y militantes. La masividad de la juventud peronista fue sobre todo a fines de los 70 y en el 71. En distintas épocas había habido, pero crecía y se aletargaba. Pero la masividad que tuvo realmente fue durante los 70. Y bueno, yo lo asocio con el fenómeno que se está dando hoy en día, porque era un fenómeno de participación de los jóvenes en todo el mundo, con el Mayo francés. Nosotros nos diferenciábamos, porque el Mayo francés era contra el consumismo, y nosotros nos movilizamos para que nuestro pueblo pudiera consumir. Estábamos en distintos estadios de desarrollo, los europeos y nosotros. Pero es curioso cómo en el mundo se dan, ¿no? Y ahora se da también, con una una diferencia. ¿Y ahora qué diferencia. está pasando también? En Chile, en Europa, en todos los lugares se movilizan cientos de miles, millones de jóvenes para protestar contra los gobiernos. Acá también se movilizan muchos jóvenes, pero es para acompañar al gobierno. Bueno, nos vamos a una pausa, ya estamos de regreso. Seguimos, por supuesto, con El Pueblo Quiere Saber. Ya estamos. Y seguimos aquí en El Pueblo Quiere Saber.
Nuestro invitado es el diputado Carlos Kunkel y les cuento que en la pausa hablamos de todo, la cantidad de años que estuvo preso, diversas situaciones que le tocó atravesar y hasta la corbata que se puso para la jura también, que tenía una simbología muy especial. Pero bueno, vamos a arrancar entonces con las preguntas. Carlos Gabriela está por allí. Hola, buenas noches, Kunkel. Esta semana se cumplió aniversario de la muerte de Néstor Kirchner. Usted fue jefe de él en la Federación Universitaria de la Revolución Nacional, en La Plata, y quería saber cómo lo recuerda él como militante en esa época y qué encontró de ese joven cuando él se convirtió en presidente de la Nación. Bueno, sin caer en lugares comunes, pero es sinceramente lo que siento, la misma espontaneidad, el mismo compromiso, el mismo desenfado y sobre todo el estar siempre muy dispuesto a asumir las mayores responsabilidades. Imagínense cómo era de resuelto cuando tenía que enfrentarse a los poderosos del mundo, incluyéndolo a Bush en el año 2005, cuando venían a imponernos el ALCA a los argentinos y a todos los sudamericanos. Y cómo sería cuando tenía 18, 19 años, ¿no? Era realmente muy comprometido, muy responsable, mucha dinámica en su actividad. ¿Cómo cambió todo? Ahora Obama pide una reunión con la presidenta, ¿no? Bueno, seguramente el neoliberalismo ha provocado desastres en todos los países periféricos y en estos años está provocando desastres en las propias economías centrales, así que van a tener que reconsiderar algunas cosas. A mí lo que me preocupa es que veo que siguen dándole plata a los bancos y al sistema financiero y no toman conciencia de que hay que fomentar la economía real, la producción y el trabajo y terminar con las especulaciones que se quedan con el fruto del esfuerzo del trabajo de centenares de millones de seres humanos. Sí. Guillermo, tenemos allí con una pregunta. ¿Qué tal? Buenas noches, diputado. En su época de militancia, ¿nos podría contar cómo y cuándo conoció al general Perón? Y si tuvo alguna anécdota con él, ¿puede contar? Bueno, cuando el general Perón volvió a la patria, sí tuvimos algunas reuniones con los diputados. Fueron un poco, digamos, la etapa más triste para mí particularmente, porque tal vez la clave estaba en algo que el general Perón le dijo a unos compañeros de la Juventud Peronista que fueron allá por enero, febrero del 73, cuando, bueno, dando por descartado que que el proceso electoral no se iba a interrumpir y que el 11 de marzo iba a haber una vuelta del peronismo al gobierno, le preguntaron al general cuál le parecía a él que era la mayor dificultad que íbamos a encontrar en nuestro gobierno. Y él, con esa profundidad de las definiciones que uno muchas veces en aquella época no terminaba de abarcar, dijo que para mí es demasiado tarde y para ustedes es demasiado temprano. Héctor está allí también con una pregunta. Aquí está Héctor. Sí, diputado, ustedes esperaron mucho por el regreso del general y después tuvieron un desencuentro grande con él. Hoy a la distancia, ¿cree que se equivocaron cuando se fueron de la plaza aquel 1 de mayo del 74? A lo mejor no tenemos que haber ido, realmente había un enfrentamiento muy grande y hay que tener en cuenta que el general Perón estaba ya con su salud deteriorada y con el peso de esto de que él mismo había definido un año y medio antes que para él ya era demasiado tarde. Yo creo que más allá de que evidentemente uno se hace cargo autocríticamente de los errores que cometimos, teníamos 25, 26, 27 años y por ahí hubo otros sectores que hubieran tenido un poquito más de experiencia. Y ojo, que a los viejos peronistas estaban todos y nos apoyaban y nos alentaban todos. Desde don Vicente Sonado Lima, que era conservador popular, don Oscar Videgain, Obregón Cano, Martínez Vaca, Ragone, Cepernic, los gobernadores en su inmensa mayoría buscaban apoyo y respaldo en la juventud peronista frente a las presiones que tenían de otros sectores internos, ¿no? ¿En aquel momento ustedes se sintieron decepcionados por Perón? No, porque evaluamos, y lo digo con total sinceridad, evaluamos la trascendencia y la trayectoria, lo que había significado y lo que significaba el peronismo en el contexto latinoamericano como una expresión de nuestra propia cultura y la trascendencia que tenía. Y nosotros teníamos muy buen diálogo con el propio doctor Jorge Tayana, por supuesto, que fue el hombre que firmó el certificado de función de Eva Perón y de Juan Perón. No era alguien que circunstancialmente estuvo cerca en ese momento. Y lo que era claro es que como una persona de esa edad y por todas las situaciones que había atravesado él, podía tener plena
capacidad de trabajo de decisión, un par de horas a la mañana y un par de horas a la tarde. Después y la asunción del gobierno, el doctor Tayana nos anticipó que implicaba que Perón lo iba a agotar y le iba a provocar un adelantamiento de su deceso. Y lamentable y dolorosamente fue así. También hay un episodio, los echa a ustedes, ¿no? En una reunión cuando él dice, no, ¿qué nos importa perder un voto? A un grupo de diputados, ¿no? Sí. El tema fue que de alguna forma Montoneros planteó una reunión con un numeroso grupo de diputados que había que formar un bloque aparte cuando hubo disidencias con respecto al voto de alguna ley. ¿Y estaban reunidos en la quinta, era? Eso después, pero la reunión previa a esta situación, yo la verdad que fui el que planteó con más firmeza, y eso fue lo que se hizo, que como nadie había votado por Carlos Kunkel como diputado, sino que habían votado por la lista de Perón, si nosotros teníamos alguna diferencia con respecto a un punto concreto, teníamos que cumplir nuestro compromiso de dejar las bancas a su disposición. Después de eso nos llamó don Vicente Solano Lima y dijo que intentáramos una reunión con el general para tratar de saldar las diferencias. Nosotros estábamos siempre de acuerdo, pero nunca nos planteábamos irnos del peronismo, sino en todo caso dejar la función a la que habíamos llegado por la representatividad de Perón y continuar la militancia, como de hecho lo hicimos y lo seguimos haciendo. Y los que tenían las otras posiciones no sé qué están haciendo, sé lo que hacemos nosotros. Cuando décadas después llegamos al gobierno, estamos desarrollando este gobierno que evidentemente, por lo menos en este momento histórico, la ciudadanía argentina lo respalda. Lo que querían hacer los otros, bueno, lo hicieron. Y no nos fue bien a los argentinos. Está bien. Matías está por allí también, que quiere hacer una Buenas pregunta. noches. Quería saber si coincide con Zaffaroni, que dijo ayer que Lilita Carrió es un mal ejemplo para la democracia.